Vamos a abrir nuestra Biblia en Job 34:32. Dice la palabra de Dios: enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Yo creo que yo pasé por esta situación cuando dices, enséñame a ver lo que yo no veo. A veces creemos que nosotros vemos todo, pero hay cosas que nosotros no nos damos cuenta e inconscientemente no vemos y seguimos trabajando en eso y seguimos haciendo cosas que no son correctas. Y si hice mal, no lo haré más. Yo creo que yo lo veo, a lo mejor ofendí, dije, a lo mejor hice cosas que no eran las correctas, a lo mejor ofendí a algún hermano que sin querer lo hice. Y entonces dije, cuando estaba leyendo esto, dije, Señor, ayúdame para no hacerlo más, ayúdame a no ofender más a mi hermano. A veces hacemos cosas, decimos cosas y sin querer nosotros herimos a los hermanos. Puedes hacerlo, herir a tus compañeros de trabajo, puedes herir a tu propia familia, puedes estar hiriendo a tus hijos. Dice, y si hice mal, no lo quiero hacer más. Si hubo situaciones por las cuales yo estuve pasando que a lo mejor hice mal a alguno de mis hermanos, inconscientemente le pido perdón y le digo, Señor, ayúdame, Señor, para yo no hacer estas cosas que están siendo mal a mi vida. Algo que también yo veía y decía, ¿cuál es mi visión? ¿No me le puedes bajar poquito al sonido? Porque no, por favor. Dice, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión cuando que estoy en esta congregación? Que sea a corto, mediano, largo plazo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu visión? ¿Tu visión es venir nada más y escuchar de la palabra de Dios? ¿O tu visión también es decir, me voy a preparar y el día de mañana yo voy a participar? ¿O nada más quieres llegar los domingos, ocupar un lugar, escuchar e irte? ¿Qué tienes tú prospectado para de aquí en adelante? ¿Qué quieres? ¿O nada más es venir, escuchar lo que es la palabra de Dios y venimos y cumplimos? Dentro de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde nos queremos prospectar? Queremos ayudar, queremos prepararnos. Daniel decía hace 8 días, dice, es que no me siento preparado. Y tal vez yo tampoco me sienta preparado. Hace la última vez yo creo que me tocó predicar en la congregación, no sé si hace más de un año, y me decía el pastor, oye, ¿cuándo puedes tú dar palabra? ¿Cuándo puedes compartir algo? Yo le decía, es que no estoy preparado. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para prepararnos? ¿Cuánto necesitan ustedes para prepararse, para dar? Porque Dios nos da dones. Y en ocasiones nosotros ahí los tenemos guardados y no hacemos nada. Debemos nosotros de ponernos a trabajar, debemos escudriñar lo que es la palabra de Dios y llevar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios fuertes, los cambios grandes que ha hecho Dios, y llevarlo a la gente que no conoce de la palabra de Dios. Es lo importante. Nosotros estamos aquí para llevar las buenas nuevas. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo voy a estar yo aquí? Voy a venir, escucho la palabra de Dios y me voy. Y siempre vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios a un hermano, a tu compañero de trabajo, a donde quiera que tú vayas. Tenemos que tener esa habilidad de poder entablar una conversación y decirle que Dios hizo cosas grandes en tu vida. Y a veces nos da miedo o nos da temor. Entonces tenemos que tener una visión a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero no que no sea algo muy a largo plazo, sino que sea algo a corto plazo. Debemos de ponernos a trabajar. Debemos de ponernos a decir las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces nos da vergüenza, a veces no queremos porque pues tu testimonio no habla muy bien de ti, porque todavía fallamos. Todos vamos a fallar. Déjeme decirle que yo estoy aquí por gracia y misericordia de Dios. Si no, ¿dónde estaría? O sea, no porque yo sea el mejor ni porque diga, he aprendido de la palabra de Dios, pero estoy aquí por su gracia y por su misericordia de Dios. Estoy aquí. Entonces dije, pastor, ok, he tenido situaciones, voy a estar aquí y voy a compartir de Dios y me voy a poner a orar y voy a decirle, Señor, pues dame palabra para poder yo darles alimento. Nosotros siempre debemos de estar unidos a Jesús. Tenemos que buscar de Jesús siempre, siempre, y siempre son las 24 horas del día. Hay gente que puede decir, o yo lo decía, es que me da flojera orar, me da flojera levantarme temprano, es que es muy temprano para orar. Cuando tú tengas una oportunidad que vayas en tu coche, a veces vamos escuchando música, no sé qué tipo de música escuche cada quien, pero ¿por qué no te pones y le oras a Dios 5 minutos? Yo cuando voy a la zona industrial que trabajo, que a lo mejor un cliente me hace esperar o que tengo que llegar temprano,
pues me estoy en mi coche, oro y bajo mi Biblia. Voy a leer un poquito en vez de estar pensando otras cosas. Y tenemos que buscar de Dios cuando, siempre, las 24 horas al día. A veces dices que me siento desanimado. ¿Por qué te sientes desanimado? ¿Por qué permites tú que llegue ese desánimo a tu vida? Y culpamos a Dios, culpamos al pastor, a los líderes, a los hermanos, cuando es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es como en el matrimonio. Si nosotros tenemos problemas en el matrimonio es porque hemos dejado de hacer cosas. Es simple. ¿Qué dejamos de hacer nosotros para buscar de Dios? ¿Qué estamos dejando de hacer para buscar de Dios? Vayamos a Mateo 12:35, por favor. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego dice en el 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas, vienen desde nuestro corazón. Empezamos a pensar, a maquinar y luego las decimos, luego ofenden. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí sí me ha pasado que a veces cuando me enojo, en ira ofendo y digo cosas que no son correctas y después me arrepiento. Y yo todavía estoy sacando cosas que tengo en mi corazón, que voy a cumplir 12 años dentro del cristianismo y que todavía tengo cosas que tengo que trabajar. Y tengo que trabajar en eso que todavía tengo en mi corazón, en ese coraje. Y no es tanto el coraje, sino lo que digo, lo que ofendo. Había una persona, a veces una palabra te ofende más que si te dieran una cachetada. Dices, mejor dame una cachetada, porque tus palabras, lo que tú digas o lo que tú ofendas, se puede arraigar en el corazón de la persona de la cual tú estás ofendiendo. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces que yo soy muy corajoso, me enojo y no. ¿Qué tienes en tu corazón? Saca lo bueno. Vamos a hablar de lo bueno que nosotros tenemos. Que todavía batallamos, yo todavía batallo, pero digo, Señor, ayúdame. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, dame control en mí mismo para no ofender a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a la gente más allegada que yo tengo, para no ofenderlos. Porque de eso estamos hablando, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Entonces, ¿cuál es? Es la búsqueda de Dios. Por eso te digo, tienes que buscar las 24 horas del día. Escudriña la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. No tenemos que venir nada más los domingos aquí y lo que nos dé el pastor, lo que cada uno de los que predican o predicamos aquí arriba. No, busca más. Llega a tu casa, lee tu Biblia. No la saques el domingo, la desempolves y te vengas. No, busca de ti. Cuando tú buscas de Dios, tienes un crecimiento. Y cuando no buscas de Dios, ¿qué pasa? Vienen los problemas, esos problemas que luego te derrotan. ¿Por qué? Porque dejamos de buscar de Dios, porque perdimos esa conexión, perdimos ese puente entre Dios y tú. Y déjame decirte que aquí esto es personal, es tú y Dios, mi esposa, Dios, mis hijos y Dios. No es así de que si yo vengo y estoy aquí por la oportunidad que me da Dios, toda mi familia va a ser salva. No, déjame decirte que no. Eso es tú nada más, tú y Dios. Habla con Él, platica con Él, póstrate, dile, Señor, estoy batallando, tengo todavía cosas en mi corazón arraigadas que no puedo cortar, y córtalas desde abajo, de raíz. Tenemos que cortarlas desde abajo, desde raíz. Y si no, inténtalo, es como los hábitos. Dicen que para quitar un hábito tú necesitas 22 o 21 días aproximadamente, y luego ya empiezas a cambiar. Y si tú empiezas a leer la Biblia hoy, y vuelves y el lunes no la lees por cualquier razón o justificación o pretexto que tú pongas, empieza el martes y el martes van a ser 21 días y si vuelves a fallar, vuélvelo a intentar y así, pero inténtalo y Dios va a hacer grandes cosas, grandes cambios en tu vida. Dios te va a cambiar, créemelo que si yo estoy aquí es porque yo soy un milagro de Dios, porque Dios ha hecho un milagro en el cambio, ha hecho grandes cosas Dios en mi vida. Entonces tenemos que buscar de Él. Pasemos a Cantares 1:4. Dice la palabra de Dios, atráeme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Aquí sería, nos acordaremos más de ti que del vino. ¿De qué nos acordamos a veces más? Y déjeme decirle que no es vino alcoholizado, no es vino con alcohol. Estaba leyendo y es un estudio que tendríamos que meternos el vino cuando Jesús convierte el agua en vino.
no era un vino adulterado, no era un vino alcoholizado. Pero bueno, esa es sería otra predicación, sino dice, y nos alegraremos en ti y nos acordaremos de tus amores. Aquí estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de ese gran amor. Y dice, y ponemos el vino como pretexto. ¿Qué pones tú como pretexto para buscar el amor de Dios? ¿Qué ponemos nosotros como pretexto? Hay muchas cosas, solamente tú las sabes. Tú sabes qué pones como pretexto para buscar de Dios. Cada uno de nosotros lo sabe. Algo más importante que el amor de Dios, ¿qué será? Que tú pongas como pretexto para buscar de Él. Solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Tenemos que trabajar en eso, que lo más importante siempre para nosotros sea Dios, sea Jesucristo, sea el amor. El amor de Él es enorme, es grande, es lo que nos hace cambiar a nosotros, es lo que te hace hacer cosas que la gente de afuera dice que estamos locos. El amor de Dios, ese gran amor que Él nos tiene. Tenemos que pensar y actuar todo el tiempo en el amor de Dios, todo el tiempo, y todo es todo. Como cristianos, pues nosotros estamos aquí, cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, es nuestra primer prioridad. Dice el pastor en otra predicación, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestra propia carne nos empieza a ganar y buscamos primero otras cosas y luego buscamos de Dios. Tenemos un problema por alguna razón o algo que nos equivocamos en hacer y luego buscamos de Dios. Cuando primero tendríamos que haberle pedido a Dios, guíame, esto que voy a hacer está bien, este coche que me voy a comprar, lo que tú quieras, la casa. Porque luego nos metemos en situaciones complicadas, que pasa algo y luego no tenemos con qué solventar esa deuda. ¿Y qué pasa? Estamos batallando. Y entonces es cuando nosotros venimos y buscamos de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que todavía en su misericordia nos ayuda a salir de esa situación. Pero deberíamos de haber buscado primero antes de Él, para no pasar por esa situación complicada, esa situación difícil. A veces la mayoría de los cristianos en las iglesias hablamos de la denominación, de los éxitos, de los logros, de que si mi iglesia es mejor que lo demás, y hablamos de nuestro pasado doloroso, tormentoso. A veces andamos hablando hasta de los diablos que nos están acechando. Y déjame decirte, y en último lugar, ¿de quién hablamos? De Jesús. En lo último que hablamos es de Jesús. ¿De qué hablas tú? ¿Cuáles son tus conversaciones constantes con tus hermanos? ¿Cuáles son esas conversaciones constantes que nosotros tenemos? ¿Realmente hablamos de Dios o hablamos de otras cosas? ¿Cuál es tu prioridad al hablar? Hay hermanos aquí que tenemos mucho tiempo, hay hermanos que tenemos menos tiempo. Y si tú hablas con un hermano que tiene menor tiempo dentro de la congregación, ¿qué es lo más importante que deberíamos estar hablando con él? De Dios. Simple, de las cosas, de los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Es nuestra prioridad. Y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos prioridades. Bueno, y la primera prioridad es Jesús, es buscar de Dios. Dice, el error más común que cometemos nosotros es dejar nuestra relación con Dios cuando tenemos una situación difícil. ¿Qué pasa cuando tú tienes algo complicado? Lo primero que hacemos no es dejar tu situación, es dejar de buscar de Dios. Ya no voy a ir a la congregación, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a hablar a mi hermano a ver cómo está. Es lo primero que hacemos, primero dejamos de Dios y no dejas tu situación, ni dejas tu problema o lo que tú tengas, cuando debe de ser primero, que debemos de dejar la situación y debemos de buscar más de Dios. Todos hemos experimentado grandes cosas con Dios, ¿por qué dejarlo a Él después? ¿Por qué no buscar primero de Él? Y nos enojamos, porque es así, nos enojamos. Algo que yo he dicho, ya no, cuando venga a la congregación usted busque primero de Dios, no busque de mí. No busque del líder. ¿Por qué? Porque el día que él falle, entonces usted ya no va a venir porque el líder se fue, o falló, o cayó. Aquí debemos de venir a buscar de Dios principalmente. Principalmente nosotros tenemos que venir a buscar de Dios. Él, el día que le falle, entonces sí váyase. Pero el día que Él le falle, no yo.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, de 2 al 5, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice: yo conozco todo lo que tú estás haciendo y que no puedes soportar a los malos. O sea, dices, hay gente que dice: no soportamos a los malos. Y has aprobado a los que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí está reconociendo que nosotros venimos, trabajamos, estamos en su obra, que somos celosos de la palabra de Dios y que venimos y buscamos de Él. El que sigue dice el Apocalipsis 2, el 3, por favor. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Cuando nosotros, o la gente que ha trabajado, los que hemos trabajado, se sufre, te preocupas, porque vamos a llevar esto, porque todo esto salga bien, porque si el recurso, porque si la gente que se comprometió va a dar lo que dijo. Aquí hay algo difícil que yo lo veo: comprometerse. Cuando tú te comprometes con Dios, cúmpleselo. No le hables nomás por gracia de Dios, no. Cumple lo que le estás prometiendo a Dios, porque si no, el día de mañana esto te va a traer consecuencias. Y luego vas a decir: ¿por qué me está pasando esto? Acuérdate que le prometiste a Dios. ¿Se lo prometiste a Dios? A Dios, no a mí, no al pastor, no a la congregación. Entonces, cuando tú le prometes algo a Dios, cúmpleselo, y que esté a tu alcance cumplírselo. No le ofrezcas cosas que son inalcanzables tal vez para ti. Algo que esté a tu alcance, porque de eso te trae consecuencias. El prometerle a Dios y no cumplirle te trae consecuencias. Y después andamos: ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo de esta manera? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque no le cumpliste a Dios. Hay que tener cuidado cuando nosotros queremos ofrecerle algo a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que pensarlo, meditarlo. Si a Dios no le das, o en su momento no puedes, no tienes, créeme que Dios no se va a enojar, ni te va a decir: hey, tú puedes hacerlo. No, no se va a enojar. Simplemente tenemos que tener cuidado cuando le prometamos algo a Dios y no le cumplamos. Hay que tener con eso mucho cuidado. Dice más adelante dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A mí me encantó. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En qué momento, Pedro Torres, o sea yo, me perdí? ¿En qué momento quizás yo dije: ya no quiero participar en la congregación? ¿En qué momento dije: ya no voy a apoyar? ¿En qué momento lo dije? Estaba tan bien, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En qué fue en donde yo me perdí para dejar ese primer amor? Si he trabajado, estaba haciendo esto, ¿en nombre de quién? ¿De Dios? ¿O en mi ego? Por decirlo de una manera. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dice: ¿por qué has perdido tu primer amor? Ese debe de ser nuestro objetivo principal. Y cualquier cosa que vayas a hacer o que vayamos a hacer, la tenemos que hacer primero con Él. Tenemos que consultarlo a Él y tenemos que estar con Él siempre. No perder ese primer amor. No quiere decir porque tal vez yo esté aquí, diga: no, es que yo tengo mi primer amor bien arraigado. No, tal vez yo también lo perdí. Y tuve situaciones en este caminar, en este caminar del cristianismo, que es tan complicado, que es difícil, que no es fácil. Caminar con Dios no es fácil, pero tómese de la mano de Él. Dígale: Señor, yo sé que no es fácil, pero necesito tomarme de tu mano. Que no se nos haga esto de venir el miércoles, el domingo, los martes y todo. No, por venir, no. Por llenar un espacio, por llenar un tiempo, no. Tenemos que venir porque estamos convencidos de que necesitamos de Dios. De que estamos convencidos de a quién tenemos que venir a buscar. Pero tú, yo. Ese convencimiento, no que te digan: bueno, vamos a ir a la iglesia porque es domingo, son las 11 de la mañana y pues ahí vamos. Yo cuando era católico todos los domingos iba a misa a las 12 a catedral porque pasaba el obispo y le agarraba la mano y le daba su besote. No, y era algo mecánico que yo hacía, porque yo pensaba que con tocarle la mano y darle un beso ya estaba como que del otro lado, santificadísimo, ¿no? No,
Tienes que saber tú por qué vienes a la congregación y a quién vienes a buscar. Si no, pues ahí venimos porque me dijo, no, tenemos que estar bien conscientes. ¿Por qué venimos los domingos, los martes, los miércoles? ¿O por qué buscamos de Dios? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué le escudriñas? Tenemos que tener ese convencimiento, cada uno de nosotros. No perdernos, porque nos empezamos a perder, empezamos a amargarnos. Perdón, ¿en cuál me quedé? Y ya es en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, hay que acordarnos, tal vez no de ahorita, pueden ser de años. Y debemos arrepentirnos, debemos de pedir perdón a Dios y decirle, perdóname. No me acordaba, porque quizás eso sea un impedimento para que tú puedas seguir caminando en el camino de Dios y puedas seguir teniendo un desarrollo y un crecimiento en Dios. A veces no nos acordamos. Si usted me dice, hace, no sé, 15 años yo pude haber ofendido a mi papá, a un hermano, y ni me acuerdo. Póstrate y dile al Señor, perdóname por todo lo que no me acuerdo, perdóname por todas esas ofensas que yo hice, inconsciente o conscientemente. Dios te va a perdonar. Hay que acordarnos de dónde nosotros nos perdimos. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo lo veo así como que quitará la luz, quitará eso que Dios te da, eso que hace la diferencia entre la gente que no conoce de Dios y los que conocemos de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar de Él y decirle, ¿en qué momento dejé de buscar yo de Dios? ¿En qué momento perdí yo mi primer amor? Yo pienso que es válido que hagas un alto y digas, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Yo lo veía cuando estaba con mi esposa, le digo, esto es como en el matrimonio. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, dices, a ver, espérame, ¿qué pasó aquí? A partir de aquí yo estoy teniendo problemas con mi matrimonio. ¿Qué dejé de hacer con mi esposa? ¿Qué no dejé de hacer? Y lo empiezas a ver, pero haz un alto, porque cuando a nosotros nos está pasando algo, es porque pasa algo, pasó. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejas tú de hacer para buscar de Dios? ¿Qué dejamos de hacer para perder ese primer amor? ¿Qué estamos haciendo ahorita para volverlo a encontrar, para volverlo a buscar? Esperar que llegue un hermano y te diga, hermano, quiero orar por... No, busca tú. Recuerda que eres tú y Dios. Crea un puente entre tú y Dios nada más. Créalo, es tu responsabilidad. Es como en mi familia, yo como varón, pues yo soy responsable de mi familia, obviamente. Soy responsable de mis hijos. Entonces yo tengo que estar viendo por mis hijos y no le tengo que echar la culpa a las circunstancias que estén a mi alrededor, no, porque es mi responsabilidad. Entonces tenemos que ser bien honestos, bien honestos. Yo la verdad así, cuando yo decir que tuve situaciones y todo, a lo mejor no lo podría decir porque estoy aquí, pero les digo, he tenido situaciones, he tenido baches, he caminado por ese desierto que luego te encuentras cada cosa que dices, ay, es que me pesa, no quiero, y se los digo, porque quiero ser honesto, porque quiero estar aquí, no quiero mentir, no quiero engañar, porque sería engañarme a mí mismo. ¿Y qué caso tendría? Nada, no tendría ningún caso. Digo, Señor, ayúdame. Ahora que el pastor me dice, digo, pues dame un año más para prepararme y estar bien, porque ahorita tengo situaciones. Yo te aseguro que mañana voy a tener situaciones, el otro mes voy a tener situaciones, el siguiente mes voy a tener situaciones, siempre va a haber situaciones en mi vida. Entonces, ¿por qué me tengo que esperar? Dije, Señor, ayúdame. Vamos a... Bueno, dice en hebreo, dice la palabra dejar, cuando dice dejará, dice dejar, significa perder el curso, abandonar, fallar, aflojar, soltar y renunciar. Eso significa dejar. Queremos dejar, o sea, dices, ya no me interesa, yo no voy a ir. Platicaba con un hermano y me decía, es que ¿para qué vamos? Pues somos unos hipócritas. ¿Para qué voy? Sigo batallando. Le digo, pues imagínate, si estando en el camino de Dios, ahora no estando. O sea, es complicado. Yo lo veía también como pastores. A lo mejor te lo veo porque, pues yo, gracias que estoy compartiendo, pero como pastores, que venga, imagínate la frustración de ellos, el desánimo que puede llegar por los ataques recibidos por sus propios hermanos, y no los hermanos de la congregación no,
por los mismos hermanos de nuestra congregación. El enemigo no está allá afuera, el enemigo está aquí adentro. Y nosotros debemos de estar espalda con espalda cubriéndonos. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos se quita? Se quita y te apuñala. Está apuñalando a la congregación. No sé si el pastor, algo que haya pasado, que se sienta, diga, ay, me siento bien. Yo creo que somos seres humanos y como seres humanos sentimos. Y los primeros que atacamos a nuestra congregación o a nuestra iglesia somos nosotros mismos. Nosotros mismos, porque nosotros debemos de estar luchando, guerreando espalda con espalda. Es como si nos paramos 4 aquí, pues nos vamos a estar cubriendo. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos se retira? Pues llega el enemigo y te da. Y a veces ese que se quita es el que nos está dando por la espalda a los mismos congregantes, a nuestra misma gente, a nuestros mismos hermanos. Entonces es algo difícil. Dice la paciencia. ¿Qué es la paciencia? En griego significa hupomone. ¿Qué significa? Resistencia, aguante, alegría, constancia, perseverar, sufrido y soportar pruebas. O sea, cuando una persona es paciente tiene que estar tiene que soportar las pruebas, tiene que perseverar, tiene que estar todavía. Tienes una situación y tienes que estar alegre. Yo me acuerdo cuando me pasó lo del coche que nos levantan y todo eso ya. Y luego el pastor me dice, vamos al penal. Fue al penal. Y luego dice, y ahora compárteles. Diles que hay un Dios que salva, hay un Dios bueno y un Dios que los ama. Dije, no hombre, aquí debe haber estado el que me quería matar. O sea, entré en un conflicto conmigo mismo y no fue fácil. ¿Por qué? Porque estás ahí con ellos y les tienes que decir, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te perdona. Y entras en un conflicto. Y se los tenía que decir con alegría, no por compromiso, porque iba con el pastor, no. Y eso sí es así. Fue una confrontación muy grande para mí, pero gracias a Dios la pude superar. Pero es difícil. Hubo un conflicto dentro de mí. ¿Por qué? No, pues si están aquí son por sus mismas situaciones. Ellos lo pidieron. Y yo todavía llego y les digo, oye, hubieran matado a mi esposa, hubieran matado a mi hijo. E ir y pararme ahí y decirles, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te perdona todo lo que tú hiciste, hay un Dios que te va a salvar. ¿Usted cree que fue fácil? No es fácil. Mas sin embargo no lo tengo que hacer para o irme a un lugar en un hospital o irme a otros lugares donde es más fácil tal vez decirlo. Ahí es un poquito complicado. Pasemos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué te estorbó? En esa carrera cuando nosotros empezamos y vamos bien corriendo, vamos ligeros. ¿Qué te pasó? ¿Qué nos estorbó para detenerte en esa carrera? Porque íbamos bien, ¿no? Yo creo que cuando aceptamos a nuestro corazón vamos rápido y queremos hacer todo. Lavar los baños, predicar, recoger los diezmos y hacer todo. ¿Qué te pasó? Vas corriendo. ¿Qué se te empezó a colgar en ti? Que fue ya ves más lento y más lento hasta que dejaste de buscar de Dios. ¿Qué te estorbó en esa carrera cuando empezamos nosotros? Es una carrera difícil. El comienzo, créame, lo que es de lo más fácil, pero luego se vuelve una carrera con obstáculos. Y hay obstáculos que miden 10 centímetros, 20, todavía dices, bueno, 20 centímetros, la brinco, ¿no? 30, pero cuando son de 2 metros, ya está más difícil, ya está más complicado. Pero ¿qué dejamos de hacer? ¿Qué nos pasó? Si todo iba tan bien, todo iba bien, iba marchando bien, iba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de correr? ¿Por qué dejaste que vinieran cosas a ti y se te hubieran colgando y no te permitieran ir corriendo? ¿Por qué? Porque luego ya no dejas, ya dices, no, pues ya me cansé, mejor aquí me quedo. Porque es muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero si en un inicio empezaste fácil, ¿qué dejaste que viniera a tu vida para que se hiciera complicado? ¿Qué dejamos de hacer? Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros sabe. Es ahí en el momento cuando tú tienes que buscar de Dios, postrarte y decirle, Señor, quítame todos estos estorbos. Quítame esto que no me sirve.
para seguir corriendo en esa carrera. Vamos a Éxodo 15, 23, 24. Amén. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. El siguiente, por favor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué empezó? Pues empezamos a murmurar. Dice, bueno, yo aquí lo sacaba, ¿qué es murmurar? Dije, vamos a ver qué es murmurar, porque a lo mejor nada más hablamos y decimos, pero murmurar es un comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que no esté y tenemos la finalidad de hacerle un daño. Eso es murmurar. Hablar de una persona cuando no está presente, hablar de ello. Entonces me imagino que llegó el pueblo, lo saca de Egipto, ya van todos bien contentos, pero luego viene una situación complicada y todo el pueblo empieza a hablar mal. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá sí nos daban bien de comer, allá sí nos trataban bien, éramos esclavos, pero estábamos bien. Y cuando te sacan esa libertad que nosotros queremos, no. ¿Cuántos de nosotros, o se puede pensar, es que estaba más fácil cuando estaba yo antes? Yo hacía ciertas cosas, nadie me decía nada, tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera. ¿Y cuántos todavía añoramos o deseamos volver a donde estábamos antes? Ahora, ¿cuántos de los que hemos buscado de Dios se han regresado de donde nos había sacado? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos añoramos? ¿Cuántos murmuramos todavía? ¿Cuántos nos quejamos? Dios nos había sacado y ahorita nosotros venimos al camino de Dios y hay situaciones difíciles. Tal vez yo cuando me pasó esto dije, Señor, pero ¿por qué a mí? Voy, ofrendo, diezmo, hago lo que tengo que hacer en la congregación, ¿por qué a mí? Mas sin embargo digo, ¿qué me quieres mostrar con esto? Pasar por una situación de eso es complicado y es difícil y te puedes desanimar y decir, ya no voy a buscar de Dios porque me pasó esto. Al contrario, tengo que seguir buscando de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo hubiera empezado a murmurar con algunos hermanos y a lo mejor hasta los hubiera contaminado. Hey, hermano, no, pues me pasó esto. ¿Cómo crees? ¿A poco tú crees que Dios me ama? ¿Tú crees que Dios está bien conmigo? Todo lo que me pasó puso en peligro mi vida, mi familia, mi esposa, todo lo que yo tengo. Y yo hubiera murmurado y le hubiera reclamado. Mas sin embargo, Dios tiene un propósito en mi vida. Dios me da una segunda oportunidad y tengo que buscarlo. No tengo que llegar a mi casa, sentarme a ver la televisión. Tengo que buscar dónde está ese propósito de Dios que tiene para mi vida. Esa nueva oportunidad que Dios me dio para seguir buscando de Él. Pero tengo que buscarlo yo, es mi responsabilidad y no tengo que murmurar. No tengo por qué estar haciendo murmuraciones de las cuales no son las correctas. ¿Por qué? Porque empiezas a contaminar a los demás hermanos. Llega el ajenjo a tu vida y estás mal. ¿Qué pasa a veces cuando el pastor dice, vamos a pintar la iglesia de verde? El color verde no me gusta el color verde. ¿Con cuánto cooperaste? ¿Cuántas cubetas de pintura pusiste? Así es, a veces la gente, así somos. No cooperamos, pero como estamos como ahí nomás haciendo marca personal en que no estamos de acuerdo en nada. En nada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pusiste? No, pastor, pues sabes que yo voy a poner toda la pintura y quiero que sea rosa. Yo puse toda la pintura, pastor. Entonces a lo mejor negociamos de qué color pintamos la congregación, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre buscando. Éxodo 16, ahí, bueno, más adelante, del 2 al 3. Dice, cuando murmuramos, cuando la gente empieza a murmurar es que estamos bajo ordenanzas que te ordenan hacer algo y empiezas a murmurar. Pero cuando tú estás con Dios y Dios está contigo, no murmuras y lo haces contento y lo haces de buena gana y lo haces de la mejor manera posible porque Dios está contigo. Esa es la diferencia. Cuando tú estás convencido de que tienes a Dios en tu corazón y lo vas a hacer, no porque viene el líder y te dice, hermano, quiero que pinte, no, lo vas a hacer porque yo te dije. Y a lo mejor tú no te me revelas porque dices, bueno, me someto a tu autoridad. Pero cuando tú tienes el amor de Dios en ti,
no necesitas eso, tú llegas y lo haces. Por eso nosotros nos empezamos a cansar. Es más fácil que tú te canses cuando no tengas a Dios. Cuando las cosas no las haces para Dios, te cansas más rápido, te es más difícil hacerlo. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú vas a cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier día, y estás trabajando en la obra de Dios. Cuando caminamos bajo un sistema, ¿qué pasa? Pues nos desanimamos, nos desilusionamos, nos quejamos y luego andamos contaminando a los demás. O sea, toda una parte con que tú te sientas mal, vas con otro hermano y dices, vente hermano, te voy a contar mis cosas. Y puras cosas negativas. Lo que decía a principio, ¿hablamos de Dios realmente o lo dejamos al último? ¿De qué hablamos? Dice en el Éxodo 16, versículo 2 y 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Lo que les acabo de decir, murmuramos. Yo le diría a usted que si usted tiene algo que no le parece, que no está bien y todo, no murmure, vaya y hable con el pastor directamente, no contamine la congregación, créamelo, mejor vaya y hable directamente con él y que él le explique, le dé pormenores, si usted ha sido fiel con Dios. Entonces dice, empezaron a murmurar, a mí me llamaba la atención, estábamos en el Éxodo, apenas empezaba el principio y la gente ya estaba murmurando. Se empezó a murmurar. Es que bárbaros, o sea, es algo difícil. Hay algo que les voy a leer. Todavía tengo tiempo. Ponga atención. Dice, se cuenta que un día un joven discípulo de Jesús, deseoso de llegar a hacer todo lo que Dios quería de él, visitó el hogar de un anciano cristiano. Él había oído que este anciano siempre había conservado el primer amor por Cristo. El anciano, que estaba sentado en el pórtico con su perro echado frente a él, observando un hermoso atardecer, el joven le hizo una pregunta. Dice, ¿por qué la mayoría de los cristianos celosamente buscan de Dios durante los primeros años después de su conversión? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa con ese primer amor? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos de Dios? ¿Qué pasa cuando te desvives por Él? ¿Qué pasa que a todo mundo le queremos decir durante el primer tiempo? ¿Qué pasa? Y dice más adelante, pero luego caen en una complacencia, dice, después de su conversión, pero luego caen en una complacencia, una costumbre de ir a la iglesia 1 o 2 veces por semana y terminan viéndose igual a sus vecinos que ni siquiera son cristianos. Yo te pregunto, ¿tus vecinos cómo te ven? Yo me pregunto a mí, ¿cómo me ven mis vecinos? ¿Realmente hay una diferencia entre ellos y nosotros? Que digan, el brother lo veo diferente, trata mejor a su hijo, a su esposa, no les grita. O nos vemos inmersos en igual, pues creo que ahí vive uno que es cristiano, creo, no sé, ahí dice él que es cristiano. ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ven? ¿Cómo nos ven, diría yo más bien? ¿Cómo me ven a mí también? O sea, tenemos que ser la diferencia cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. No, como una vez me acuerdo había un coche y luego se baja el esposo, pues le abre la puerta a la esposa porque pues el coche no servía a la puerta, no se podía abrir. Y le dice un vecino, oiga vecino, qué bárbaro, lo admiro porque usted es todo un caballero, no sabiendo que no abría la puerta del carro, se tenía que subir y abrirse. Esas cosas, ¿no? O sea, tenemos que hacer una diferencia con nuestros vecinos, que ellos vean, porque si no, pues yo lo había dicho anteriormente, no les van a dar ganas ni de conocer de Dios, ni de que les hables de Dios, porque estamos igual que ellos, o peor, y nosotros decimos que somos cristianos. Entonces ahí dice, bueno, ¿por qué si ni siquiera son cristianos? Dice, he escuchado que usted no es así, me han contado que usted ha buscado fervientemente a Dios a través de todos sus años, con mucho gozo y convicción. De los que estamos aquí, que tenemos mucho tiempo, ¿cuánto desde que empezamos hemos mantenido el mismo gozo y la misma convicción de buscar a Dios todos los días? Que tú tengas ese gozo y esa convicción desde que yo diga, desde el 11 de agosto de hace tantos años que yo me bauticé, que acepté a Dios en mi corazón, sigo buscándolo siempre.
Nunca me he alejado, he tenido situaciones, pero sigo aquí, firme, firme. Y él decía que porque usted lo ha buscado con gozo, o sea, aparte no, con gozo y con convicción. Dice, la gente ve algo en usted que no ve en la mayoría de los cristianos. Como cristianos que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros podemos ver y aplicar esto entre nosotros mismos como cristianos? Hermanos, ¿a quién de uno de nosotros usted voltee? ¿Y quién realmente usted puede sentir que busque a Dios todos los días? ¿Cómo puede saber usted? O si tiene usted una situación complicada de ir y decirle, hermano, ayúdame. Con nosotros mismos, como cristianos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios. O sea, realmente sí nos ven así como que diferentes entre nosotros mismos. No estoy hablando con la gente de afuera. Que usted diga, hermano, tengo una situación, échame la mano en esto, ayúdame, apóyame. Convencido de lo que estamos haciendo. Dice más adelante que lo hace diferente. El anciano sonrió y contestó, permítame contarle una historia. Dice, un día yo estaba sentado tranquilamente aquí, bajo el sol, con mi perro. De repente un conejo grande, blanco, corrió frente a nosotros. Mi perro saltó detrás del conejo. Él persiguió al conejo apasionadamente a través de las colinas. Una palabra bien importante, apasionadamente. Pronto otros perros se unieron a él, atraídos por los ladridos y corriendo tras él. Era un espectáculo ver la manada de perros corriendo y ladrando a través de los caminos y campos verdes. Sin embargo, poco a poco los perros, uno a uno, dejaron la persecución, desanimándose por el camino y frustrados por la cacería. Los que no habían visto al conejo se fueron, pues iban siguiendo al otro. Y continuó la pregunta. El joven se sentó en silencio, confundido. Finalmente dijo acaloradamente, persiguiendo al conejo blanco. En esta historia, joven amigo, está la respuesta, hermano. Yo no entiendo, decía el joven, ¿cuál es la conexión entre la persecución del conejo y buscar a Dios? ¿Cuál sería la conexión? ¿Cómo lo podemos relacionar nosotros? Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es la conexión con Dios? Dice, no entendiste, contestó el muy anciano, experto. No entendiste porque no hiciste la pregunta adecuada. Más bien debiste preguntar, ¿por qué no continuaron los otros perros persiguiendo al conejo? Y la respuesta a esa pregunta es, porque los demás perros no habían visto al conejo, solo imitaron y siguieron a mi perro. Si tú no ves al conejo, la persecución te será muy difícil, te hará falta la pasión, la determinación necesaria para continuar con la persecución de la meta en pos de la estatura perfecta en Cristo. No podrás mantenerte firme en el propósito de ser y hacer con el Señor Jesucristo. Yo creo que es muy entendible. El primer perro vio al conejo y los otros perros siguieron al otro perro porque iba ladrando, que suele suceder. No tenían esa visión a quién perseguir, mas sin embargo perseguían al conejo. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a Jesús? ¿O estás aquí porque has escuchado, porque has hablado? ¿Cuándo realmente has conocido tú a Dios? Porque si no, ¿qué va a pasar? El día de mañana te vas a desanimar porque no lo conoces, porque no lo conocemos. Nos vamos a desanimar, nos vamos a querer ir, se nos va a hacer muy difícil seguir caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, así de simple. Tenemos que conocer de Dios. Y conocer es conocer, no de oídas, no porque al hermano le fue bien, no porque el hermano lo sanó, no. Cuando tú tengas una situación difícil, busca de Dios, y si no lo conoces, dile, Señor, ayúdame, quiero conocerte, póstrate, dobla tus rodillas, haz algo, esfuérzate, sé valiente. Yo sé que es difícil, que no es fácil, pero tenemos que esforzarnos por conocerlo a Él, para que no llegue el desánimo a tu vida, para que no te quieras ir, para que no murmures, para que no hables, para que no ofendas. Busca primero de Dios, busca conocerlo a Él, que todo lo que hagamos sea para Él, pero porque lo conocemos, porque conocemos realmente a Dios.
Y una vez le comentaba al pastor, estaríamos mal que nosotros dijéramos, yo voy a hacer la obra de Dios y voy a ayudar a los demás como si fueras tú una Amanda para que Dios me haga un milagro. Digo, tenemos que conocer de Dios, buscar de Dios, esfuérzate. Hay que esforzarnos. Yo lo he visto cuando llego de repente, cuando vengo con los varones. Yo salgo a las 8 de la noche de trabajar, 8:30, y vengo cansado y vengo frustrado, enojado. Mas sin embargo vengo aquí porque sé que voy a encontrar un abrazo de un hermano, voy a encontrar palabra de Dios, voy a buscar de Él, me estoy esforzando. No busco mi comodidad, porque para mí es más fácil llegar a mi casa, pastor, no pude ir, ay, ora por mí porque tengo una situación. No, ven, que oremos por ti. Hay que conocer de Dios, tenemos que buscar de Dios primeramente. Y si te has perdido en esa carrera, vuelve a retomarlo y dile, perdóname, Señor, voy a retomar ese camino de nuevo y voy a buscarte de nuevo y me voy a esforzar y voy a ser valiente, porque ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde nos sacó? Acuérdate de dónde te sacó Dios. ¿De dónde nos sacó? ¿Quién creía en ti? ¿Quién daba algo por ti anteriormente? Nadie. Cuando yo llegué al camino de Dios, ¿quién le hubiera dicho a mi esposa? Él va a cambiar. No se lo hubiera creído. Era de lo peor. Acuérdate de dónde te sacó Dios. ¿O quieres volver a revolcarte ahí? ¿Quieres volver a tragarte tu vómito? Tenemos que buscar de Dios, y aquí está esto. Tenemos que conocerlo de Dios para saber a dónde estamos siguiendo a Dios. No seguir a los demás. Esto es personal. Tú con Dios y Dios contigo, nada más. No hay más. Vamos a Marcos 12:30. Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas las fuerzas. Ese debe de ser el principal mandamiento que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿realmente lo amamos? ¿Realmente ponemos a Dios como nuestra primera prioridad o ponemos otras prioridades? Y después a Dios. Voy a hacer esto y que la gente me vea y que yo sea el mejor. Hay que trabajar para Dios. Hay que buscar primero de Dios. Dios debe de ser nuestro primer amor. ¿Quién nos salvó? ¿Quién tuvo gracia de nosotros? ¿Quién te trajo a este camino? Él nos trajo. ¿A quién le tenemos que dar toda la gloria y toda la honra? A Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el que nos ha hecho los cambios, el que nos da, y por eso estamos aquí. Por eso yo estoy aquí. Por Él. Por Él. Si en alguna vez yo me he perdido, si en alguna vez yo dejé de buscar de Dios, le digo: Señor, perdóname, voy a seguir buscando de ti. Quiero que ese fuego esté conmigo todavía. Quiero que tú me lleves. Quita de mí todo enojo, todo coraje, toda cosa que me estorbe para poder seguir esa carrera en Dios. Nada más. La semana pasada falleció una tía de mi esposa y había tenido un problema con su hija. Y le cuenta a su mamá de mi esposa que su tía le dijo: yo me quisiera morir. ¿Y qué creen? Dios le concedió su deseo. El lunes de la semana pasada falleció. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Hijos, no ofendan a sus padres. Si nosotros les decimos algo, es por su bien, porque tenemos la experiencia, porque hemos pasado por situaciones y a veces no lo queremos ver. Y ella dijo, y le dije a mi esposa: qué bárbara, no supo ni lo que dijo, y se murió. Tenía 55 años, era maestra, vacaciones pagadas y toda bien padre, y se murió. Hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos, hablamos. Hay que tener cuidado con quién te juntas y de qué hablas, de qué estamos hablando nosotros y con quién nos juntamos. Si vienes y te juntas con una persona que no edifica tu vida, pues realmente no vale la pena. Júntate con alguien que le aprendas.
Júntate con alguien que lo veas comprometido con Dios. Júntate con esas personas, esos hermanos que son fieles a Dios. Y si no lo sabes, dile al Señor que te dé discernimiento para poder conocer a las personas que busquen de Dios. Y si tú no has buscado de Dios, póstrate, pídele perdón y busca de Dios. No hay más. No hay más. Si nosotros queremos ser felices, queremos estar bien, tenemos que buscar primeramente de Dios. Tenemos que buscar siempre de Él. Corramos con paciencia la carrera, con ánimo, despojándonos de todo lo que no nos sirve, buscando la palabra de Dios. Y si somos hermanos, hay que animarnos unos con otros a correr esa carrera. Ahorita los hermanos que conocemos de Dios, y si tú ves un hermano que está desanimado, anímalo. Tenemos que animarnos los unos con otros. No pedir afuera a alguien que no conoce de Dios y que te va a dar otras cosas que no son las correctas. Tenemos que animarnos unos con otros en seguir adelante, en seguir este camino, buscando de Dios. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos de ese pecado que está con nosotros y que nosotros lo traemos cargado y que tal vez nosotros no lo queramos dejar. Que vives bien, te sientes bien y te sientes cómodo con tu pecado. Tú tienes que ver eso que no te deja avanzar, eso que no te deja crecer, tienes que ver qué es. Tienes que ver. O sea, no es posible que entremos los primeros años de nuestro cambio y sigamos corriendo rápido. Y luego de repente te paras. ¿Qué pasó? Algo tuvo que haber pasado. No te desanimaste nomás por desanimarte. No te enojaste nada más por enojarte. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué no te gustó? No te quedes con eso, porque eso pues te genera un peso, ¿no? Yo creo que andar con el pecado, andar con ciertas situaciones que no son correctas, tenemos que despojarlo y dejarlo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia, buscando de Dios paso a paso, poco a poco, comprometidos con Dios, comprometidos con esa carrera que el día de mañana nosotros tenemos que terminar y que vamos a terminarla, y que hay obstáculos grandes, pequeños, pero ¿a quién tenemos que buscar? De Dios. Usted haga un compromiso con Él. ¿Hemos visto al conejo? Pregunta, ¿hemos visto al conejo o solo seguimos por imitación? ¿Somos creyentes de Jesús o de un sistema? ¿En qué pensamos y en qué hablamos de manera constante? ¿De Jesús o de un sistema? Cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Cada uno. Usted sabe el día de mañana qué es lo que mejor le conviene a usted en su vida. Decía alguien, es que hay que ir por ellos. No, ya somos grandes, ya sabemos lo que hacemos, ya entendemos. Si usted me hubiera puesto a puros niños de 5 años aquí, créame que dirían, no, está loco el hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Me tendré que bajar a su altura. Pero yo creo que nosotros, gentes maduras, gentes mayores, adultos, sabemos qué nos conviene. Sabemos qué es lo más importante que puede haber.